Comenzamos un día más en directo desde Iglesia Camino Nuevo, acá por la ciudad de Cypress, Texas, con la conferencia del día de hoy. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Recuerde que Iglesia Camino Nuevo tenemos en nuestro corazón el que sea manifestada la palabra y la voluntad directa desde el trono de la gracia, que es lo que Dios pretende y es lo que Jesucristo vino a comunicarnos. Vamos a comenzar con la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Nos dice el apóstol Pablo algo que sucedió ya en la cruz y que usted y yo estamos dentro de estas cosas tan maravillosas que Dios planeó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo inclusive. Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Fíjese esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un cúmulo de bendiciones en la vida suya, en la vida mía, que nada tiene que ver o nada conecta con cuestiones religiosas dentro de usted o fuera de usted y de mí, sino que esto es un plan divino, un plan de Dios que nos está diciendo que estamos justificados por la fe. Si usted accede a esa justificación creyendo en lo que el Señor hizo a través de la cruz con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, usted y yo tenemos una justificación. ¿Para qué sirve la justificación? Me dirá usted. Todos nosotros nos encontramos alejados de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado. De hecho, el auge de las religiones se ha dado debido a que es una cobertura, una protección que hacemos o que tomamos todos nosotros como para tratar de impresionar a Dios o como para apantallar a Dios. Entonces, esto en verdad está muy lejos de ser el plan de Dios. Dios no requiere de ningún tipo de religiones. Dios lo que está esperando de usted y de mí es nuestra fe. Y usted y yo ya estamos justificados en la cruz por medio de nuestra fe. Y dice más la Escritura, Romanos 5, versículos del 8 al 9, que Dios dice: más Dios muestra su amor para con usted y para conmigo, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tenemos el acceso directo no a una iglesia, no a una religión. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Esto es el trabajo apostólico que tuvieron todos los apóstoles que estuvieron enseñando esta bendición que usted y yo tenemos para accesar a las cosas de Dios sin el problema de que yo tengo que hacer algo. Usted y yo no tenemos que hacer algo, sino que solamente manifestar esa fe que Dios desea que tengamos creyendo en lo que Él hizo, para que pueda usted y yo podamos ser llevados a otro nivel de vida, a otro nivel de espiritualidad. Entonces, si usted y yo estamos conectados a lo eterno nuevamente, usted y yo ya tenemos muchas cosas por ganar, muchas cosas por delante. Entonces, déjeme decirle que Adán fue despojado de manera legal por Satanás. Hizo una trampa el diablo, pero el hombre entregó todo, cayó, mordió el anzuelo y vino esa debacle, esa separación del hombre con su creador. Por eso, Dios llevó a cabo un proceso legal, también para recuperar lo perdido y librarnos de la muerte y del pecado, que son los que nos tienen fritos a usted y a mí y a toda la humanidad, porque las bajas pasiones, los malos deseos, todas las cosas, nuestro corazón, dice el mismo Dios, está siempre inclinado a hacer el mal. Hubo una transgresión es de que no hizo a Adán el honor a lo que Dios le había dado, le faltó al respeto, transgredió la ley de Dios, transgredió
a la palabra que el Creador había dado para con él. Entonces nos dice Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. Vamos a leer lo que dice. Dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Nos alcanza hasta hoy, hasta el día de hoy, esa transgresión que cometió Adán, nos alcanza a usted y a mí. Pero, dice, de la misma manera, por la justicia, fíjese, estamos hablando de justificación, la justicia de uno, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es Jesucristo, el segundo Adán, el que entregó y pagó un precio a través de su sangre, para que pudiésemos usted y yo realmente tener esa palabra clave en nuestras vidas, que Dios ya hizo una realidad. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si usted y yo sabemos que estamos perdonados y que nos podemos acercar a Dios a pesar de toda la basura que carguemos y decirle, mira Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Señor, aquí está mi vida, aquí te entrego mi corazón, Padre, y quiero que venga la vida de Jesucristo y que el corazón de Cristo se ubique en mí para que esa eternidad me pueda conectar contigo y podamos llevar a cabo las cosas que tú quieres que yo haga. Señor, yo quiero cumplir tu voluntad y no la mía. Entonces, dice Pablo, todavía aumenta aquí, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, habla de usted y de mí, por culpa de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es, en la cruz hubo un regalo maravilloso para usted y para mí, la justificación. Nos hizo aptos el Señor Jesucristo para poder entrar a la presencia del Señor confiadamente. Usted y yo estamos en la carne aquí en este planeta, pero en el Espíritu, para los ojos de Dios, usted y yo ya estamos con Él. Ahora dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, fíjese esto, sobreabundó la gracia. No importa de qué tamaño sea el pecado que usted está cometiendo o que cometió, o no importa las personas qué pecados estén cometiendo. No podemos juzgar a nadie porque ya están justificados, pero el problema es de que no ha habido quien les predique, no ha habido quien les comunique este mensaje con el poder del Espíritu Santo. La religión ha estado comunicando el mensaje, pero con solamente una mentalidad humana, con el concepto caído, y eso no nos lleva a ningún conocimiento de Dios pleno, porque solamente es información humana de un humano a otro humano, y nos dice el Señor que esos guías de ciegos hacen que un ciego no puede guiar a otro ciego y se van los dos al hoyo. Entonces, el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, recuerde, el pecado nos mantiene muertos espiritualmente, separados de Dios, no tenemos absolutamente nada que hacer. Si usted tiene una religión y tiene usted un conocimiento pleno, tiene usted mucha sabiduría, tiene propiedades, tiene todo, déjeme decirle que usted y yo, con todo lo que tengamos, estamos muertos si estamos separados de Dios y no conocemos lo que es la justificación. ¿Sí? Entonces, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto no se trata de religión. Quite de su mente el sacralizar todas las cosas que son de Dios, porque ese es el problema que tiene la mentalidad caída, de que pensamos que es algo místico, algo superior, algo que se sale de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos atorados en una condición caída, que todo lo que solamente podemos creer es lo que olemos, lo que tocamos, lo que percibimos, y esto realmente no es la vida que Dios pretende que usted y yo llevemos a cabo. Déjeme decirle que el fundamento de la justicia de Dios se basa en un sentido legal, no es en un sentido religioso. Hay un legalismo también que se ha dado en muchos lugares donde usan la Biblia y se les llaman todas las denominaciones que usted quiera, que pentecostales, que cristianos, que hay muchas cosas, no quiero estar nombrando tanto, pero la cuestión es de que todo eso no lleva a las cosas de Dios. Todos los conceptos humanos están basados en una
cuestión de promesas, de que va a pasar, que va a suceder y que un día y el día que yo me muera y el día que te vayas y que la casa en el cielo. Y yo he oído a infinidad de cristianos que dicen, estoy mandando ladrillos para mi morada celestial. Y hay una mala información porque se ha estado interpretando la Biblia con una mentalidad caída y Dios lo que desea es que sea revelada la palabra, su palabra a través del poder del Espíritu Santo. Y la palabra justicia, déjeme decirle, en el diccionario, en Wikipedia dice que aparece más de 200 veces en cualquier traducción de la Biblia. O sea, esa palabra es muy importante porque tenemos un Dios justo, un juez. El juez es el que emite justicia y es el único capaz de hacer una justificación para la vida de cada uno de los que creó. Entonces, la justicia conlleva la alianza, o sea, no es una mera relación jurídica, sino que emana de la relación del don gratuito de Dios para con usted y para conmigo. Y eso se llama don de salvación. Nadie puede salvar, ninguna religión, ningún ser humano, ninguna doctrina creada, dada o emitida por un ser humano le va a dar a usted salvación. Solamente es Dios el que nos puede dar la salvación. Este es el valor profundo de la justicia en el momento de la alianza de Dios con los hombres. O sea, este primer significado de la justicia está en torno a la fidelidad. O sea, usted debe de ser fiel a lo que cree para con Dios. Es la fidelidad y la sinceridad y la conformidad del cumplimiento de esa alianza de Dios con los hombres. O sea, todo esto solamente se va a llevar a cabo en la vida suya y mía, se va a convertir en una realidad cuando hagamos caso de lo que Jesús dijo, sed mansos y humildes como yo. O sea, tenemos que caminar en mansedumbre, en humildad y en obediencia, y es algo de lo que al ser humano le cuesta mucho trabajo poder cumplir o poder establecer para obedecer a Dios, entender a Dios y oír a Dios. Entonces, usted y yo, separados de Dios, estamos totalmente perdidos, no hay esperanza, no hay nada que nos podamos aferrar, solo a un hueso sin vida, muerto, que se llama religión. Y eso es ese es el problema que hay, que nos aferramos a un hueso que no nos produce vida, que solamente estamos royéndolo y se llama religión, y nos llena de la mente de toda clase de basura. Nos imaginamos un banquete, nos imaginamos todo, pero lo que tenemos realmente es un hueso muerto, sin vida. El filete del Evangelio es esencial que brote en nuestro entendimiento. Nos dice Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: recuerden, está hablando Pablo, que en otro tiempo estabais sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, fíjese esto, ahora, unidos a Cristo por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cercas. Usted y yo en la cruz ya fuimos llevados a el cielo, a la eternidad. Y voy a ser claro con esto, vamos a hablar, estamos conectados usted y yo ahora para siempre a la eternidad. ¿Por qué fue esto? Los apóstoles, la enseñanza apostólica, que no la ha dado ningún tipo de religión, nos muestra todo esto. Un apóstol de los tiempos del Señor Jesucristo, y un apóstol que fue abierta su mente, su oído para entender las cosas de Dios, fue Pablo. Y él nos dice aquí claro en el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 14 al 18, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted y yo ya hemos sido santificados, pero a veces nos alejamos de esa bendición de saber que estamos santificados, porque el pecado que mora en nosotros nos aleja. El engaño de la religión nos tapa los ojos. El diablo dice: no es cierto, no es cierto, tú tienes que hacer muchas otras cosas, no creas eso, no creas eso. Entonces ese es el problema. Y dice aquí que el 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, mire esto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade:
Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay más pecado en su vida y en mi vida a los ojos de Dios, porque Cristo pagó el precio. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia ahora, porque ya fuimos liberados de esa pesada carga. La religión no nos ha podido quitar esa carga de encima, nos ha impuesto inclusive otras más pesadas. Y por eso el Señor Jesús decía que el religioso, dice, ustedes van, hacen prosélitos, dice, y cuando ya lo convierten, lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué dice eso, Señor? Porque una enseñanza que proviene de la mentalidad humana, de un espíritu humano, es peligrosa, está caído y está muy conectado al espíritu de perdición que es Satanás. Entonces, ese es el concepto de las religiones para Dios, que provienen de algo que no es lo que Él tiene pensado para usted y para mí, que es la claridad, la verdad, porque todo lo que se mueve en cualquier tipo de religión, aunque usen la Biblia, está basado en la mentira. ¿Por qué? Porque proviene de una mentalidad caída que ha creado doctrinas, y si no, eche un ojo a todas las religiones que se han creado y usted va a ver claramente toda la cantidad de doctrinas diferentes que hay y todos usan la Biblia. Entonces, esto ya Dios le cansó, ya está harto de todo esto y por eso ahora Él quiere tener esa conexión directa para que usted sea enseñado directamente por Él, usted y yo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese el regalo que hay. El tener la mente de Cristo no significa sino que hacer a un lado toda nuestra mentalidad humana para que se ubique la mentalidad del Señor, y una vez que tengamos el pensamiento del Señor Jesucristo, su presencia, van a ir saliendo todas esas cosas que traemos como basura cargando, cosas como mala información, falsas doctrinas, mala enseñanza, conceptos erróneos, equivocados, que nos hacen creer que o sentir que somos los mejores y se nos llena la vida de egoísmo. Y esto ha sido una situación muy triste, muy tremenda a través de los siglos que se ha llevado a cabo, porque hay gente perversa que ha estado manejando la Biblia a su entendimiento, y por eso usted y yo requerimos urgentemente entender y saber que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor está buscando esto? Porque ya no se necesita que nadie nos enseñe, Él quiere enseñarnos, Él quiere tomar el lugar en su vida y en mi vida para que podamos percibir la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué es posible esto? Porque Cristo mora en nosotros, Cristo está en usted y en mí. Entonces, eso es la garantía que nos da el Espíritu para que podamos accesar a las cosas del reino. Jeremías 31:34, quiero que lea esta versión de Dios habla ahora, dice, ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Todo lo que está haciendo el Señor es para que usted y yo seamos provistos de autoridad, provistos de poder, que ya no seamos la persona que a veces se siente como un gusano, que no nos entiende nadie, y eso es lo que el diablo quiere que pensemos usted y yo continuamente, y nos encerramos en una condición de lástima, que muchas veces cuando estamos orando, en lugar de tener una fiesta de agradecimiento al Señor, tenemos todo una celebración de lástima. Perdóname, Señor, no soy digno, Señor, yo no soy digno de que estés haciendo cosas con mi vida, y bueno, esto es lo que nos enseña la religión, estar haciéndonos pensar que somos imperfectos, que no tenemos ninguna cualidad para acercarnos a Dios, sin saber que espiritualmente el Señor está anhelando. Usted ya está sentado ahí, entonces aquí en la tierra con su fe usted activa ese poder que hay en el cielo, que nos tiene sentados en Dios en lugares celestiales con Cristo Jesús, para que podamos contundentemente tomar posesión de nuestra autoridad, nuestro poder, y derrumbar todos los conceptos y preceptos que hemos hemos hecho víctimas por ello. Entonces, el hermoso y divino proceso de perdón y redención no es un evento futuro,
ya es una realidad en su eternidad y en mi eternidad. O sea, que necesitamos saber que ya volvimos nuevamente a nuestro lugar que Dios nos creó desde antes de la creación del mundo, o sea, en la eternidad. Y es ahí donde funciona todo esto, que es el Evangelio de Dios. Ahora, usted y yo hemos sido enseñados que porque dice la Biblia, dice el Señor Jesús, aquí puso un ejemplo, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, dice, si no fuera así yo no los hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Y muchos pensamos, ay, sí, el Señor en su segunda venida va a venir y me va a llevar y voy a tener un hogar celestial. Y eso es lo que enseña la religión. Pero lo que está hablando aquí el Señor es antes de morir, les está hablando a los discípulos y les está haciendo esa promesa. Dice, voy a prepararles un lugar y después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez a llevarlos conmigo. Recuerde que el Señor Jesús murió, ¿ok? Y estuvo 3 días en la tumba. En ese tiempo Él hizo muchas cosas. Bajó al infierno, le quitó el poder y la autoridad, liberó los espíritus que estaban encadenados ahí y luego subió al cielo y volvió a bajar y cuando resucitó, esa es el cumplimiento de lo que usted dice. Dice, voy a preparar el lugar y después de irme vendré otra vez para llevarlos conmigo. Entonces, el Señor Jesús ya hizo cumplimiento en esta parte de la Biblia y mucha mentalidad religiosa están pensando que todavía es una promesa. Es un hecho consumado que ya vino el Espíritu Santo, ya vino Jesucristo, ya resucitó y ya nos entregó todo. Dice Pablo, todo es vuestro, pero necesitamos precisamente por eso quitar toda esa mentalidad caída. Y recuerde, Efesios 2:6 habla claro, dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya está hecho. Eso no es una promesa de que un día que me muera y mi casa en el cielo y que más allá del sol y que tengo un hogar. O sea, ya basta de estar con la mentalidad de promesa. Necesitamos caminar con una mentalidad de testamento en la cual ya se cumplió todo en la cruz. Murió el testador, pero también al resucitar es el albacea que nos ha entregado Cristo. Todo presentó su sangre en la eternidad con el Padre y ahora todo es nuestro. El Señor Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él nos lo proporcionó, dice, por tanto vayan y hagan discípulos, o sea, vayan y lleven esta buena noticia. Entonces, déjeme decirle algo muy importante, que usted y yo ahora tenemos una libertad grandísima para entrar a las cosas de Dios, para conocer las cosas eternas de Dios, para oír la voz de Dios y para estar capacitados y preparados para todo esto que Él ya tiene para nuestras vidas. Entonces, yo quiero leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, para que usted sepa que ya estamos nosotros en la presencia del Señor. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Requerimos ubicarnos en la fe de Cristo, no en la fe nuestra. O sea, mi fe tiene que estar alineada a la fe de Cristo para que esto se haga una realidad en nuestra vida. Nos dice aquí Hebreos 10, versículos 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjese esto, por la sangre de Jesucristo, ya fue derramada, ya se pagó un precio, ya tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es una revelación que debe de llenarle de regocijo. Usted ya es hijo, ya es hija de Dios. Normalmente éramos creación de Dios, pero con lo que pasó en la cruz,
ya hemos sido hechos cercanos para con el Señor en todas las cosas. Esto que hemos estado hablando y que vamos a continuar poniéndolo a su disposición para entender que no estamos en la tierra para llevar a cabo un concepto religioso más del montón, de los muchos que hay. No pretendemos tampoco nosotros crear una nueva doctrina, sino que pretendemos que se abra el entendimiento, que se renueve el entendimiento suyo y mío, para que podamos recibir del Señor, percibir las cosas del Espíritu Santo, para escuchar a Dios hablando en nuestras vidas y poder tomar el poder y la autoridad que usted y yo no hemos echado mano de ello. Sí, el Señor Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿sí? Tocad y se os abrirá. Y esto no es una promesa, ya es una realidad, es un cumplimiento, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Y está abierta, está a su disposición toda la capacidad del reino, la capacidad eterna, la capacidad de poder caminar en una vida de una nueva naturaleza. Nuestra naturaleza es divina ahora. Entonces, usted y yo requerimos que el Señor abra nuestro entendimiento y que la fe nuestra sea echada a andar de tal manera que podamos saber, usted y yo, que estamos ubicados dentro de una realidad eterna y espiritual que solamente Dios pudo llevar a cabo. Ningún ser humano, ninguna iglesia, ningún poder terrenal o eclesiástico o gubernamental va a poder hacer lo que solamente Dios es capaz de hacer, darnos vida eterna. Recuerde esto, que el Espíritu Santo es el único que puede accesar al espíritu suyo y mío, porque para oír a Dios necesitamos que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Ninguna persona con todas sus capacidades está apto para entrar y conocer las cosas que hay dentro de mi espíritu y del espíritu suyo, porque esto compete a Dios, porque Él puso de su espíritu, y ese espíritu es tan especial, es tan delicado, que solamente el creador de ese espíritu, el que sopló ese espíritu de vida en usted y en mí, Él es capaz de sanarle a usted, de quitar las heridas, de darnos perdón y que nos dé la capacidad de perdonar, de olvidar. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no nos estemos basando a una doctrina o a algún tipo de elementos que pensamos nosotros nos van a acercar a Dios. Nada de eso funciona. Dios ha tenido misericordia. Está usted oyendo un mensaje que proviene del corazón del Padre, y este mensaje, créame, muchas de nuestras familias, muchas de las gentes que conocemos, yo sé que alguien siempre habló de parte de Dios para que aceptaran este mensaje. No tenemos que dolernos porque, ay, que mi mamá, mi papá no oyeron esto, y que no es posible que la religión que tuvieron los haya mandado al infierno. No. Siempre hay oportunidad. Dios no desea que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Créame, yo tuve la oportunidad de algunas familias muy queridas que pudieron abrir su oído, y sé que ahora están con el Señor totalmente seguro de que como su fe fue abierta y oyeron un mensaje de Dios, a pesar de los pesares, con toda su religión que tenían, y aceptaron ese regalo y ese don de Dios. Y lo mismo pasa con infinidad de gente. Dios no es injusto, nos da la oportunidad de creer, y el Señor Jesús dijo algo clave: al que cree todo le es posible. Y la gente solamente necesitamos eso: creer, activar nuestra fe y permitirle a Dios hacer los cambios que necesitamos. No deje que una religión quiera hacer y llevar a cabo los cambios que no son capaces ni ellos mismos de llevar a cabo. Por favor, escuche este mensaje, transmítalo, compártalo, y yo le agradezco mucho que se siga conectando con nosotros todos los días a las 7 de la noche, 7:30, y estamos para servirle. Un honor. Camino Nuevo, Iglesia Camino Nuevo, sigue en contacto. Un abrazo a todos los que se conectan, bendiciones, y un saludo especial a la familia González por una sensible pérdida que tuvieron. Nuestro amor, nuestro respeto y cariño para todos ellos. La gracia y la paz de Dios estén sobre todos ustedes. Me despido, muchísimas gracias y muy buenas tardes.